Gracias, Señor, por esta noche. Bendito sea, Señor, porque nos has reunido de nuevo a cada uno acá en este medio. Te pido por cada uno por nombre, por cada una por nombre, Señor, para que tú sigas instruyéndonos a través de tu estudio. Señor, permítenos entonces aprender de lo que tú nos tienes preparados desde la fundación del mundo. Gracias por estar con nosotros hoy y siempre. Amén. Muy bien. Capítulo 27. Como es solo una historia, esa se tiene que ir Está del 1 bastante hasta que largo. termine. ¿Perdón? Está largo. Sí, Largo el pero es una sola capítulo. historia. Son Bueno, sí es mentiras, cierto. mentiras, mentiras, nada más que mentiras. Engaños. Muy bien. Alguien que me ayude con la lectura bíblica del 1 al 15, otro del 16 al 30, otro del 31 al 40. ¿Ya está mejorcita, hermana Marina? Para que Sí, empiece. estoy un poco mejor. Va. Bueno, voy a empezar. Vamos a ver. Dice así, Jacob obtiene la bendición de Isaac. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coman y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados, como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres tú? ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te pararé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y le bendijo, y dijo,
¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Pastor, ¿sigo? Siga. Ok. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, y se los llevó a su padre, y le dijo, levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. 32, ¿no? Sí. Sí, Entonces 32. Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy el hijo, el primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieras? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien, llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo todos los hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y el rocío de los cielos de arriba, y por la espada vivirás y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo en tu cerviz. ¿Alguien más en el 41? Sigo igual, no tengo problema. Bueno, siga entonces, hermano. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano te consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Shet. Y si Jacob toma mujer de las hijas de Shet, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Muy bien, hermanos, empecemos con el versículo 1 en adelante. Algunas cositas que le hayan sorprendido, bienvenida a la discusión. Los ayudo con una pequeña pregunta. ¿Cuál fue el primer pecado?
Atención, hermanas. Envidia. Sí, pero ahí está algo específico. El ¿Cuál fue engaño. ¿Perdón? El engaño. Sí, pero hay un primer pecado, hermanos. Codicia. También, pero hay dice de que el problema del pecado es que inicia con un pecado y de ahí sigue una serie de pecados atrás. Pónganse en el lado de Rebeca. ¿Dónde empezó el pecado? Cuando nació. Un hijo preferido. Desde que estaba embarazada. No, porque ahí era Sí. bien espiritual y ahí era escogida por Dios. Está en el versículo, permítame. Por el lado de Rebeca está en el versículo 5. ¿Qué dice el inicio del versículo, hermanos? Estaba Y oyendo. Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Estaba escuchando. Chisme. El chisme. Sí. No respetó la privacidad del esposo ni del hijo mayor, sino fue y de una vez a escuchar, baja. Pero también se da un primer pecado antes de Rebeca, el de Isaac, porque Dios le había dicho de que el segundo iba a ser su elegido, y él no escuchó a Dios sino a su corazón, porque amaba a Esaú y lo iba a bendecir. En secreto lo iba a bendecir. Sí. Todo lo que se hace en Es secreto verdad. por lo general es pecado. Pastor, entonces los dos papás pecaron porque el papá quiso bendecir a quien él quiso y la mamá quiso que el papá bendijera a quien ella quería. Así Sí. es, solo que Cada uno tenía su preferencia. sí, ese es el problema, que los dos tenían sus favoritos. Pero entonces ahí fue más culpa de ellos que de los hijos. Sí, Todo lo que pasó le exactamente. pasó la culpa a Jacob y resulta que el trama empezó con los papás. Pero fíjese que estaba leyendo a un comentarista que dice de que imaginen el trauma que tenía Jacob, que estaba con la mamá siempre y la mamá le estaba diciendo que él era el segundo y el papá ni lo tragaba porque él se dedicaba más que todo a la casa, a los oficios de casa o algo ahí, mientras su hijo mayor iba de casa y se hacía, cazaba y traía comida a la casa. Él se mantenía por sí mismo. Carne, le daba mucha carne. Entonces cada uno hizo a su hijo favorito. Sí. El problema de Rebeca aquí no es que no esté siguiendo la instrucción de Dios. El problema es tratar de ayudar a Dios conforme a su forma de interpretarlo, con el engaño. ¿Qué otras cositas Siempre ven? ese ha sido porque la esposa de Moisés también fue. El problema son las esposas, ¿ves? Cuidado, que se te ¿Cómo dijo? Yo no digo nada, que el Señor lo tenga en paz hoy en la noche, hermano. Precisamente, digo yo, nadie los obliga a casarse. Pueden vivir solo, nadie los obliga. Hermana, ojalá que no me esté incorporando en los, porque yo no he dicho nada. Pues sí, termina, hermana Marina, que aquí los muchachos se pusieron muy... Bueno, sí, efectivamente, yo no creo que tanto en sí,
haya sido el primer error de la mujer, porque desde que apareció embarazada, Dios ya había hablado con Rebeca, y Rebeca se lo dijo a Dios, o a Isaac. Isaac no quiso entender, él tomó su decisión, porque quería mucho a Esaú. Pastor, perdón que interrumpe, pero es que a mí me da mucha tristeza con el otro que se queda sin nada y al decirle a su padre, Padre mío, ¿podrías darme una bendición para mí? Y prácticamente lo destierra y lo manda lejos y que se tienen que alimentar de su espada y que el río de la tierra va a estar con él. Me dio mucha tristeza con él en ese momento, como hijo, ¿no? Como ser humano. Pero él despreció la primogenitura. Él Sí, tomó un poco la primogenitura. Sí, pero no era consciente de... No fue Tenía hambre, consciente. Sí, se estaba muriendo. sí. Lo controlaba el hambre. La Yo sí no controlo el hambre. Le daba la templadera. Es que a los que defendemos a Jacob vamos a poner de que Esaú despreció la primogenitura. Los que están al lado de Esaú van a decir, qué pecado es ese. Y fíjense una cosa, ya que ustedes sacan eso a colación, cuando le quitan la primogenitura a Esaú, él respetó y se lo comunicó a su papá. Pero él se lo dio a elegir al hermano, a Esaú se lo dio a elegir. No es que se la robó, le dio a elegir y el otro eligió. Es que es igual cuando el enemigo nos viene a nosotros a poner, o tenemos la opción de hacer la voluntad de Dios o lo que sería bueno delante de los ojos de Dios, o hacer lo que nos pone el enemigo en tentación. Creo que ahí era fácil, el otro decidió, no es que se la robaron a la mala. A él le ofrecieron un cambio, él aceptó, resulta que después el otro es el malo, cuando él eligió voluntariamente. Sí, desde ese punto de vista podría aceptarlo, solo que es muy subjetivo y no lo dice nada en la Biblia, sino que el asunto ahí, recuerden de que ya habían reglamentos, y el reglamento dentro de ellos, las tradiciones y su cultura indicaba de que eso no podía suceder. Entonces, por ejemplo, usted llega a su esposo con un hambre de un demonio que no comió 3 días y le dice, te sirvo si me pasas todo el salario de aquí. O sea, si ya se está muriendo de hambre, uno puede hacerlo, pero no es que realmente responda a 100% su psicología, bueno, su razón. Y recuerdo, él tenía que caminar 20 kilómetros para ir a cazar, no a cazar ahí a No Frills o a otro lugar, ¿no? Sino que tenía que caminar y a veces se despedía 2 o 3 días o semanas para poder hacerlo. Ya, porque aquí en el capítulo 27 lo hacen ver como que si fue todo sucedió rápido en el mismo día, al mismo momento, pero yo creo que eso tomó tiempo. Tomó tiempo. Porque para ir a cazar, para después pelar el animal, después cocinarlo y todo eso, pienso que llevó mucho tiempo. Y recuerda que los cabritos para prepararlo toma un par de días, no es solamente de un día. Sí. Para ponerle leche o no sé qué otros condimentos para que no salga la carne muy, muy fea. Entonces todo esto empieza con ese gran pecado. En primer lugar, Isaac no oye la voz de Dios y no oye su corazón. Rebeca escuchó en la puerta y pasó el chisme. Ya. Eso es. Andaba así. la oreja. O sea, los dos padres en sí pecaron. Desobediencia. No, Isaac desobediencia, pero ella, la mujer, más bien... Mucho celo. Chisme.
Celo. Sí, es que quería a Jacob. Jacob estaba ahí en su casa siempre. Y el que va a estar en la casa siempre va a llevar las de que se encariña uno, digámosle así. Para mí hay cinco pecados de Rebeca. El primer pecado, estaba escuchando lo que no era para ella. Ella llamó a Jacob su hijo y le cuenta el chisme. El tercero, trae la comida, trae las cosas para que coma y te bendiga a ti y no a Esaú. Quiso engañar. Engaño. Lo engañó. Ya. Y fíjese, pero hay aparte un ella asunto. dijo que ella iba a preparar. Sí. No fue el hijo el que tenía que preparar, como dijo. Bueno, pero mire, hermana, Isaac. Es que también el pobre hijito tenía 42 años. Hijote. El hijo de mamá tenía 42 años. Sí. Entonces, fíjese lo que pasó, y esa es una cosa que me puse a pensar ahorita que sabe. Esaú vendió la primogenitura y lo dio y lo declaró. ¿Sí? Jacob, en lugar de decir, mamá, disculpa, pero yo no puedo hacer eso, si ya me quedé con casi todas las cosas de mi hermano, ¿cómo voy a hacer que mi papá me bendiga? Él pudo muy bien decir, yo no puedo hacerlo. Ya. Y entonces nos lleva al otro pecado que está en el 9. Ve, le está dando una orden para que vaya y desobedezca a lo que había dicho el papá. Sí. Pastor, pero él dijo, mamá, pero si hago eso, voy a traer maldición probablemente sobre mi cabeza. Además, la mamá le dice, no, está ok, yo voy a recibir la maldición por ti. O sea, Sí. ¿qué ejemplo? ¿Qué? Excelente punto. ¿Qué hizo Jesucristo al llegar a la cruz? Tomó toda la maldición de la humanidad sobre él. Ese es el primer punto que utiliza Lucas para fortalecer que ya estaba escrito lo que él estaba diciendo al llegar a la cruz. Algunas otras cositas, hermanos, yo ya me estoy metiendo mucho y yo no quiero. Lo que decía Carolina es como si la mamá de Simón fuera a dar órdenes ahí con él y le dijera, mira, hace esto y vas a obtener todo el dinero de tu papá. Sí, claro, es que eso es. El problema son las consecuencias de esas decisiones. Pero no quiero ir más allá. Muy bien, hay otro puntito que está en el 12. Jacob sí era consciente de lo que iba a suceder. Sí. Jacob era consciente de lo que le pudiera suceder si el papá lo descubría. Sí. Sí. Sí, a mí me llama la atención todo lo perfectamente planeado que tenía la madre. Todo. No se le pasó un detalle. Porque aparte, yo me imagino, ¿no? Mi imaginación vuela.
Dice que él le dice que él era lampiño y el hermano era más velludo. Yo digo, pero la piel de cabrito no se compara con la de humano. Los vellos no son lo mismo. O sea que la mujer planificó absolutamente todos los detalles. No la ropa, que tuviera el olor a él. O sea, la mujer dijo, tengo a mi esposo ciego, entonces se va a guiar por los 5 sentidos, entonces abarco los 5. No, le voló la imaginación a la señora, tenía todo planificado. ¿Cómo todo se le llamaría a todo eso que usted está diciendo si se hace a una persona de la tercera edad en Canadá? Astuta la mujer. No, la mujer es astuta, pero es un delito contra los... Engaño, sería un engaño, un fraude, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Sí, hay un delito que están cometiendo muchos, aprovecharse de que el anciano ya no mira, ya no piensa como antes, entonces lo hacen firmar o les cambian todo el testamento. Esto es lo que está sucediendo aquí. Están engañando a una persona de la tercera edad que ya perdió todas sus virtudes a excepción del tacto. El tacto y el olfato, lo único que le queda. Y el olfato. Hasta el oído, porque él dice, si yo escucho, no es la voz, ¿no?, de Esaú, pero a la misma vez se ve que yo me pongo algo, le dijo la madre, no, cambió un poquito el tonito de voz para que se parezca de tu hermano, ¿sí? O sea, fue una cosa, se ve que la señora tuvo el tiempo para pensar absolutamente todos los detalles. Eso digo que todo no sucedió en un día, sucedió. No, exactamente. Incluso, viste que en una parte él se asombra y dice, oh, hijo mío, ya volviste, o sea, tan rápido. Tendría que haber como que demorado más días, ¿no? Pero para mí tuvo todo planificado. Que me llama mucho la atención. Una madre que sabiendo de quién veníamos, ¿no?, que estaba justamente todo, venía de parte de Dios, que ya todas las bendiciones, o sea, todo que se haya planificado de esa manera tan fea, vamos a poner. Sí. Los dos pecaron, hermano. Claro, solo que claro, a una sí le da más, a una le da más duro, ¿no? Pero creo que una fue más, como se dice, explícita. O sea, explícita. Ahí va, el otro fue más calladito, bueno, sí, te voy a dar la bendición, pero acá todo calladito. Y la otra, no, vení, vamos con todo. Es que ese es uno de los grandes problemas, de que en uno se ve más el pecado que en otros. Al fin y al cabo es pecado. Y al fin y al cabo, como ustedes quieran verlo, y si ya leyeron todo el capítulo, se van a dar cuenta que los hijos se vuelven enemigos. Porque uno protegió, sí, el papá protegió al mayor y la mamá al menor, y como todo se mama, hermanas, todo se ve en la casa, los gritos, las cosas, y uno agarra partido por otro, y de una vez al pobre hermano o a los entre hermanos se toman partido y después se vuelven enemigos. Y lo peor fue que Rebeca oyó la amenaza de Esaú, porque Esaú amenazó. Ella escuchó. ¿Qué se me hace que las de costumbres algo feas las de Rebeca, estar escuchando lo que... Seguía chismeando ella. Sí. Por eso era que no podía dividir mucho este capítulo, porque está muy conectado en una vida, en una sola, en esos problemas que nosotros tenemos también. Alguno de los dos escucha, lleva los chismes y se vuelve después un gran problema entre la familia, porque uno agarra su propio destino. Y ahí estamos construyendo el destino de los hijos también. Sí, no, esa es la importancia de los padres, ¿no? En este caso, que en realidad, como usted decía recién, a partir de ellos después terminan los hijos enemistados.
¿no? Sí. A partir justamente de las personas que tendrían que ser la base y la formación de la familia como tal, de unificación de los que son, ¿no? Yo no soy madre en este caso, pero esa importancia ¿no? de llevarle hacia los hijos, que es una construcción y al final terminamos a veces destruyendo en vez de construir. Así es. Y hay una de las cosas que yo digo que es el tercer pecado real y más grande que cometió Jacob. Y eso está en el 20. No escucho. Mintió sobre Dios. Usó el nombre de Dios en vano. Vano, ya. Sí. Pecado Que dijo capital. que él había hecho rápido. Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante Esa de es mí. otra pregunta que yo quería hacerle, pastor. ¿Por qué muchas veces en las palabras se ve esto de que dice Jehová tu Dios? No dice Jehová nuestro Dios o mi Dios, sino tu Dios. Varias veces yo he leído eso. Uh-huh. Porque generalmente como eran patriarcas, el Dios de Jacob. El Dios era el Dios del Padre, no el Dios del Hijo, sino el Dios del Padre. Ajá. Aquí hay puro contexto del patriarcado, hermano. Jehová tu Dios, y va a ver que todos los que digan eso va a ser hacia el Padre o al líder de la manada. Uh-huh. Hay otro pecado que cuando Isaac estaba palpando y preguntando, Jacob tuvo la oportunidad de arrepentirse en ese acto. ¿Por qué no lo hizo? A él quería todo para él, sí. Ya le había quitado. Alguien se está metiendo en mi conversación, ¿eh? Alguien está escuchándonos. Debe ser Rebeca. Que le gusta escuchar. Eso sí estuvo bueno. Viene Esaú, entonces, ¿qué? Lo bendijo. Siempre le dio una bendición a Esaú. Sí, pero es como... Por eso el mismo Esaú le preguntó, papá, ¿tienes algo que darme? Pues porque ya me quitó todo mi hermano. No tienes otra bendición. ¿Y por qué el padre no podía bendecir a los dos hijos por igual? Es como hacer un testamento donde se le deja a un hijo todo y después querer cambiar el testamento si ya se dio. Pero siendo consciente de que tenía dos hijos, ¿por qué no ser exactamente a uno solo? La cultura. Ese es el pecado de Esaú. Ese es el pecado de Esaú, pero era más que todo un contexto de ese entonces. Recuerda que el primogénito de cada familia era el mero, hasta se creía el papá de los más chiquitos. Sí. ¿Sí? Va. Bebía para todo igual. El problema aquí es que Jacob le había quitado ya una cosa y ahora iba por lo otro, hasta dejarlo. Pero la hazaña de la mamá de apoyarlo y quitarle todo, ¿acaso no eran también hijos de ella? Pues sí. Y todavía está y le dice, Isaac todavía, en el 24, Isaac todavía tenía una pregunta.
¿eres tú mi hijo Esaú? Yo soy. Y él le confirma que sí. Y así a grosso modo les estoy narrando entre 12 a 14 pecados ahí. La bendita familia de Dios. Y dos veces le pregunta el papá, y las 2 veces dice, sí, soy yo, soy Esaú. ¿No? Porque acá en el 19, y Jacob dijo a su padre, soy yo, Esaú, tu primogénito. De hecho, como me dijiste, levántate ahora, bla, bla. Y en el 24. Usted 24, pastor, y dijo, ¿eres tú? O sea, algo no le cerraba. No, algo dijo, algo está pasando acá. Pero como le faltaba algo muy importante que era la visión, me imagino que bueno, que por los otros sentidos. Ya, porque del 22, el 22 dice que la voz, él reconoció la voz de Jacob, ¿no? Claro. Él decía, es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Hubo 2 veces para... Y las 2 veces mintió. Mintió, engañó. Le salió caro el chivo, le hicieron del chivo los tamales, dicen por ahí. Tamales, sí, ¿verdad? La forma en que se cerraba, la bendición era besando a su hijo. Al momento de besar ya no se puede hacer nada. Sí, alguien quería hablar. Sí, yo. Pastor, pero en este caso vemos la familia de Dios que comete errores, muchos errores, todas las familias, papá, mamá, hermano, hijo, pero podemos ver que aquí la misericordia del Señor que les sigue protegiendo, cubriendo a pesar de sus errores, y ahí yo creo que entra un poquito la gracia, ¿no? Porque nosotros pasa lo mismo, somos imperfectos, cometemos tantos errores, mentimos, pegamos, robamos, esto, otro, y aún así el Señor tiene misericordia con nosotros, misericordia. Se puede decir que es lo mismo con ellos, ¿no? Es que yo creo que esto está escrito precisamente para que el que salga glorificado es Dios. Amén. Yo, al momento de hacer un sermón de esto, lo llamaría abundante gracia en medio de los tramposos. Sí. Entonces uno empieza a entender que la gracia no es cuando Jesucristo muere en la cruz, sino que es la gracia desde la creación del mundo hasta Apocalipsis o revelaciones. Porque muchos me han dicho, es que yo soy salvo por gracia. Desde que el primer hombre fue creado fue por gracia. Y fue salvo, sí, por gracia. Porque por todas estas cualidades, mentirosos, tramposos, abusivos, idólatras, bla, 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 sigan lo que sigan, Dios nos ama, a pesar de. La bendición me gusta. Le dice, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Cuando los hijos de Adán mata a uno, Jehová le dice que maldito el que lo mate o lo intente matar. En Génesis. Caín y Abel. Sí, Caín y Abel.
Y vuelve otra vez a aparecer en esta bendición esa misma condena para aquel que atente contra los hijos de Jacob, o la familia, o él. Que tus hermanos sean tus sirvientes. Me lo dicen a mí, yo soy el último de todos mis hermanos, yo no voy a estar siendo sirviente de tanto que tengo por ahí enfrente. Pero eso es lo que está pidiendo aquí Dios. Y si ustedes ven la bendición que le da a Esaú, le dice: y por la espada vivirás y a tu hermano servirás. ¿Qué bendición es esa? Condena. Eso es una condena, pastor, es una condena. No es libre, no tiene libertad, no tiene vida. Todo esto está como conectado dentro de una esfera, y por eso no quise dividir el capítulo, porque viene cosa tras cosa muy pegada. ¿De ahí parte los musulmanes? ¿Cómo se llama? Parte. Pero es que se mezclaron, hermano. Se mezclaron. Porque ellos creen que el que debería haber llevado todo es Esaú. Y ellos siguen la línea de ellos. Creen los judíos, dicen que fueron pillos, sinvergüenza, no sé de dónde lo sacaron, pero dicen que la bendición es la de Esaú, entonces sigue la línea de Esaú. Ahí lo están sacando de que sí eran pillos. Pero lo sacan un poquito de contexto. Pero miren, cuando voy terminando de leer esto, llego a una conclusión importante, que aún Esaú, aquellos que fueron despojados de sus primogenituras, hicieron una cosa: crearon pueblos y se multiplicaron y fueron benditos por Dios. Nunca fueron olvidados por Dios. Amén. De ahí, pastor, cuando nace, uno se llama el pueblo. El video que usted envió hoy día me gustó mucho, pero algo no me quedó muy claro. Cuando decía que desde entonces se llama a uno, se le da el nombre Israel, y al otro se le da el nombre, se me olvidó el otro nombre del pueblo, pero pasaron a tener los nombres de los Edomitas. pueblos. Edomitas. El pueblo tramposo escogido por Dios. Así. Pero es por eso, y tiene mucha razón la Biblia para dejarlo, hombre. Porque sinceramente, si uno no aprende de dónde viene la misericordia, de dónde viene toda la gracia de lo que somos, porque esta solo es una pequeña muestra de lo que hacemos todas nuestras vidas, nos damos entonces cuenta de que hemos sido amados por Dios a pesar de lo que hemos sido, ¿no? Tengo un pequeño... Bueno, no sé si hay algunas otras... ¿Cuál es la consecuencia de los pecados o el pecado de esto? Antes de que termine acá. ¿En general para toda la familia, pastor? ¿O para...? Sí, para la familia. Un espíritu contristado. La separación de la familia. Uno tuvo que huir. Al fin de cuentas, Rebeca se queda sola, sin esposo y sin hijos. Y el mentiroso, el tramposo cayó en las manos de otro más tramposo que él. Uno más grande. El tío, ¿no? De su tío.
Sí, cuando trabajó 7 años, después le pasaron a Lea y no a... Aparte, no le pagaba salarios. No. Le trabajó gratis. Lo hizo por amor. No. Así no me gusta trabajar por amor, sí creo que... ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Por favor, estamos para servirles. Gracias por estar participando, me dieron mucha energía hoy. Yo una parte que no entendí, yo tengo una Biblia también de, ¿cómo se llama esta? De la nueva versión traducida. Sí. Entonces, cuando el padre le da como una bendición, vamos a decir, ¿no? A Esaú, lo que le dice el último, entonces dice, tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra y lejos del rocío que desciende de los cielos, vivirás de la espada y servirás a tu hermano. Sin embargo, cuando decidas liberarte, te sacudirás su yugo del cuello. Eso me quedó como... Y en la otra, o sea, la Reina Valera que dice que descargarás su yugo en tus cerviz. Ahí eso no... Okay. Yugo era más que todo la esclavitud o el respeto que le debía dar a su hermano. Ya cuando él se fortaleciera, cuando él tuviera... él iba a ser ganadero. Entonces... Ya cuando él se fortaleció y tuvo riqueza, se separó de su hermano completamente. Y fue su hermano el que le pidió un favor. Y esa va a ser lo de la siguiente historia. Está muy, muy buena. Gracias, pastor. Otra cosita, hermanos, porque ahí está Javier también. Si no, el domingo me va a protestar. Y es por eso que les mandé, miren, lo que estoy hoy estudiando, aparte de eso voy a predicarlo el domingo con Lucas. Porque si ustedes leen antes de ir al domingo, no van a entender la parábola y por qué Jesucristo está alabando al tramposo. Entonces les aconsejo leerla antes para poder entender el domingo de qué se va a tratar el mensaje. Ustedes tienen, si no tienen ¿cómo se llama? La lectura bíblica, se las puedo facilitar. Si no estoy mal, es Lucas 16 del 1 al 15, si no estoy mal. Pastor, el último parte dice, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Dice Rebeca. ¿Recuerda el final del capítulo 26? Que Saúl tuvo 2 mujeres de la zona de otra zona. Entonces no quería que pasara lo mismo con... Ya. Con Jacob. Con Jacob. Lo mismo, sí. Y va a tener grandes problemas porque Jacob va a tener 2 mujeres y un camino. Y hermanas. Y le van a hacer la vida de pedacitos. Imposible, claro. No puedo explicar más allá porque eso va a seguir en el siguiente capítulo. No deje de ver nuestro siguiente capítulo el próximo miércoles. Súper, buena promoción. Muy bien. Sí, va a estar muy bueno ese capítulo. Hay un pequeño artículo y se los quería leer. Dice, la Biblia no se anda con rodeos o tratando de esconder algo. Al descubrir a Jacob como un hombre ambicioso y voraz. Y más tarde veremos que
su padre favorecía a Esaú. Sin embargo, Jacob y su madre engañaron a un anciano que apenas si podía respirar, logrando que éste los bendijera en lugar de la persona correcta. Ojo, y por esto les llamo la atención. La bendición dada por un padre no era un acto meramente simbólico. Tenía un significado permanente, como una ceremonia de juramento, así como estuvieron jurando al rey de ustedes, al Carlos III. Eso, así se considera. Pero de todas maneras el tiro sale por la culata. Jacob le mintió descaradamente a su padre y tomó el nombre de Dios en vano. Isaac, que prefirió confiar más en su olfato que en sus oídos, cayó en la trampa. Pero luego el tiro le sale por la culata a Jacob. Jacob tuvo que huir para salvar su vida y pasó 20 años de exilio en la casa de su tío, el tío Labán. Le pagó a Jacob con la misma moneda y lo engañó repetidamente, cambiándole una y otra vez su salario como jefe de pastores. Jacob se daría cuenta de que los engaños no son buenos. Sin embargo, Jacob no cambió y no hizo ningún progreso en ese aspecto, porque fue un mal esposo, pues descuidó a una de sus esposas y creó rivalidad entre las dos. También Jacob dio preferencia a 2 de sus hijos a tal punto que los demás se sintieron celosos hasta estar dispuestos a llegar al homicidio. Pero ante todo esto, Dios hace elección. Dios hace esa clase de elección algunas veces sin razón aparente. Con frecuencia violó la práctica honrosa de dejar que el primogénito fuera el número 1, como lo hizo al escoger a los hijos segundos, como Abel, Jacob y Efraín. Y eso no es todo. Hay una profecía inspirada que señala que Dios escogió a Jacob antes de su nacimiento. Por consiguiente, la elección de Dios no dependía necesariamente de la conducta de la persona. El problema fue que Rebeca quiso ayudar a Dios. Porque cuando Dios escoge a quien quiere, así de simple es el asunto, lo va a separar. Algunos de ustedes estarán pensando, y eso es justo. En Romanos 9, Pablo se hace una pregunta acerca de eso y dice que llega a una conclusión de que no tenía derecho a criticar las elecciones de Dios, sabiendo nosotros tampoco frente a la infinita sabiduría de Dios. Y aunque quizás nunca entendamos las elecciones de Dios, debemos tomar nota de que todos los hermanos rechazados que se mencionan en el libro de Génesis, Caín, Canaán, Ismael, Rubén, Esaú, Manasés, fueron tratados muy bien. Sus descendientes se multiplicaron hasta convertirse en naciones bajo la protección de Dios. Así como dice la Biblia en el Antiguo Testamento y lo repite en el Nuevo Testamento, ninguno quedó excluido. Para su pueblo escogido, Dios reservaba un honor mucho mayor. Buenos o malos se convertirían en un canal de bendiciones para todo el mundo. Al principio mismo del proceso, Dios le había dicho a Abraham: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No solo Israel. Al seleccionar a unos pocos, Dios planificaba extender sus bendiciones a todos, y así es como ha sucedido durante todos los tiempos. La pequeña familia de Abraham, llena de faltas, se convirtió en una nación importante que también son mentirosos, abusivos y que están llenos de faltas.
de lo cual surgió entonces en la plenitud de los tiempos, para poder cumplir lo anterior, un Jesús intachable y sin faltas. En eso se resume la lección del día de hoy. Preguntas, respuestas. Hermana Marina nos lleva pastel esta semana, ¿va? Es mejor no. Ya. Está en mute. Está en Ya se silencio durmió. de la carita. La pusieron en silencio. Pobrecita. Está en silencio, es que no tiene encendido el micrófono. Entendí su mensaje. ¿Algunas preguntas, hermanos, hermanas, dudas o quieren ayudarme a extender un poquito el análisis de hoy? Bienvenidos. Pastor, ok, Ahora sí. Jacob se va. ¿Y qué pasa con Esaú? ¿Se va desterrado? ¿O es el siguiente capítulo que ya? Es que cuando uno cuenta una novela, ya quiere saber el final de una vez y este es el fin. Eso es parte del siguiente capítulo. Es parte del siguiente capítulo. Vamos, 28 también. Las consecuencias que tuvo que pagar Jacob por todo lo que hizo. Todas las mentiras que él hizo se las hicieron a él. Todos los engaños que él hizo se los hicieron a él. Por varios años. Ya. Y así es. Es que la cuenta de Netflix que tiene de los estudios bíblicos solo cubre 45 minutos, hermano. No, eso lo vamos a ver. Si no estoy mal, es en el siguiente capítulo del 28. No lo he revisado. Sí, más creo que sí. La escalera del cielo. No, el 29. ¿El 29? Sí. Okay. Donde Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea. Ese es otro dolor de cabeza para Dios. En mi caso siento compasión por Esaú, porque sé que no valoró la primogenitura, pero después se quedó sin nada y solo. Siento compasión. Creo de que Dios ya lo había preparado. Porque él no dependía de lo que se producía en su casa, sino él sabía cómo defenderse ante la vida, tenía sus propios pastores, tenía cómo hacerlo. Claro, por ejemplo, yo la última vez que quise ver a mi papá era para obtener su bendición, pero como yo era el último, ya ni alcanzó. No, ya la última vez que vi a mi padre ya había perdido todas sus funciones, entonces ya no pude obtener la bendición de mi padre. Cuando era niño quería que mi abuelo me bendijera, pero tampoco. Porque era el último y entendía mucho esto y dije, abuelo, bendíceme. Vaya, mi hijo, ahí lo voy a hacer. Nunca lo hizo. Para los hombres de fe o a los que queremos seguir la fe, la bendición es muy importante. Uh-huh.
de los padres. Pastores, si no tenemos en nuestra familia alguien que nos pueda bendecir, podemos pedir la bendición a nuestro pastor o a ancianos de la congregación que nos bendigan. ¿Está bien? Generalmente podría hacerse, sin embargo yo recomiendo de que la bendición se la da Dios directamente a uno. Amén. Nosotros no necesitamos sacerdotes para ser bendecidos por Dios. Porque si yo la voy a bendecir de ese punto de vista, entonces me convierto en sacerdote. Claro. Y realmente yo no soy un sacerdote. No es un sacerdote, pero es nuestro pastor. Sí, pero no puedo hacerlo. De hecho, bendigo todas las semanas a toda la congregación, pero así individualmente, no. Y es una bendición bíblica, ¿va? Solo repito las bendiciones bíblicas, yo no lo hago. Y trato de que sea todo bíblico. Todo lo que hago es bíblico. ¿Y si le llevamos lentejas, pastor? ¿Un asadito tampoco? Sí, pero que sea esas lentejas, pero que sea con, ¿cómo se llama? Con choricito, bueno, así. Así. Ok, yo también apuesto. A ver quién llega primero, Pero tiene que ser en secreto. Con Coca-Cola y con chip. Pues sí, esto es lo que es la bendición es, como les digo, es algo muy valioso dentro de la fe. Y solo la puede establecer los padres o Dios. Una pregunta muy ignorante. Por ejemplo, nosotros los cristianos bendecimos a nosotros y me encanta con la hermanita. Se corta, otra vez Carito, está cortado, no se entendió Carito, estaba cortado, otra vez. Ok. Sobre la bendición que nos damos nosotros los cristianos, que nos gusta bendecirnos mucho, ¿eso tiene también un peso? ¿Verdad? ¿Tiene peso cuando decimos, Juanita, yo te bendigo, que estés bien, bendiciones? Bueno, porque solemos hacerlo, ¿no? Es que, miren, Yo creo que sí. Miren, hay un problema para mí desde el punto de vista que como yo la hago, la bendición, hay bendición apostólica, hay bendición pastoral, hay bendiciones establecidas dentro de la Biblia. Decir, te bendigo, así es como decir no una frase. Claro, es una frase. Pero, por ejemplo, si yo digo, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la bondad del Padre, la misericordia del Espíritu Santo esté con ustedes, es una bendición. Que Dios te bendiga tu despertar, tu acostarte, tu levantarte, tu salida y tu llegada. Yo te bendigo. Amén. Esas son bendiciones, pero que me digan Dios te bendiga, y como dice la misma Biblia, y yo llegué con hambre y me estaban ofreciendo lentejas y no me las dieron. ¿De qué me sirve la bendición? Oh, gracias por enseñar. Hay una bendición que me gusta mucho y está en Números 6, 24, 26. Y dice así, que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Esa es una bendición. Esa es la bendición de Aarón, ¿no? Sí, arónica. De Aarón. Ahí se las lo que yo una vez escuché que cuando uno decía, claro, no en el idioma Dios te bendiga, sino que lo que significaba Dios te bendiga en una palabra del hebreo, en realidad al decir eso, Dios te bendiga, lo que tú estabas deseando es que todas las bendiciones del Altísimo vinieran sobre ti o pudieran, lo bueno que le estabas deseando a la persona. No sé si sea válido o no sea válido, pero eso es lo que una vez escuché sobre el desear las bendiciones de Dios a una persona.
Pero Jesucristo la criticó desde ese punto de vista. Decía, o no sé si Jesucristo fue Pablo, que decía que no mandes a su casa con una bendición y lleva el estómago vacío. Ah, claro, obvio. Es que sabe que ahí, por ejemplo, el otro día hablábamos de eso con Javier. Yo creo que ahí también va, es como lo mismo cuando predicamos el evangelio. ¿Cómo le vamos a ir a hablar a alguien de Dios en un momento que está pasando hambre? Y que no, nosotros lo vivimos esta semana con alguien que conocí en las redes y que estaba pasando por un momento difícil con su personita, su hijita de la escuela. Y yo me hizo recordar cuando yo tuve mis tiempos malos con mis niñas. Y hablábamos con Javier. Yo esa persona, gracias al Señor, la pude llegar a conocer aquí en persona. Pero, ¿cómo esa persona yo voy y le digo, sabes qué, voy a orar por ti, voy a pedirle al Señor, esto es pasajero, el Señor te va a ayudar, el Señor, y no hago absolutamente nada para suavizarle su carga? A lo mejor unos dicen, sí, pero es que yo no soy rica, pero es que yo no tengo, sí, pero el Señor también nos manda que dentro de lo poco que tengamos, compartamos. Entonces yo recién ahí puedo ir y a lo mejor decirle, el Señor bendiga tu día, o el Señor te bendiga, el Señor sobreabunde sobre ti, o ¿sabes qué? El Señor te ama, el Señor te hace llegar esto. No es mucho, pero el Señor te hace llegar esto. Ahí recién yo puedo ir con un mensaje de una bendición o de llevarle el evangelio, pero no puedo ni una ni la otra si yo no voy a solucionar un poquito. Excelente. De lo que esa persona se va para la casa con las tripas vacías o se va con el mismo pesar que tenía. A lo mejor uno no puede solucionar todo, no, pero un poquito, digo yo, y con ese creo que es el mayor testimonio. El problema es que a veces cuando uno tiene un corazón así es que le caen como 10. Eso es la cosa. Sí, y por eso a veces ustedes miran que yo pongo ahí, alguien tiene alguna jacket o ponen algo así porque me están llamando. Y como está el teléfono ahí a nombre, está mi teléfono ahí en la iglesia, entonces me llaman, mira, pastor, no tienes botas, no tienes platos, no tienen, por ejemplo, ahorita hay 3 familias. La ventaja que tuvimos cuando venimos es que había algo que nos daba el gobierno. Ahora el gobierno ya no da nada. Nada. De hecho, pues yo también les iba a hacer encargo, porque esta señora tiene un niño de 16 años, talla 10 de zapato, y una niñita de 13 años, talla 7 de zapato, y no tienen zapatos para el invierno. Sí. Pero yo sé lo que usted dice, pastor, pero también yo creo que a mí me pasaba mucho de joven que yo era capaz de quedarme sin nada con tal de darlo. Y muchas veces creo que le di a personas que estaban abusando, no tenían realmente una necesidad verdadera. Y eso me amargó un tiempo en mi vida, y yo deseaba cambiar. Y así he escuchado a mucha gente que desea cambiar. Pero luego entendí que el Señor también nos dice que debemos ayudar en todo tiempo, como para el Señor. Y después Él juzgará a esas personas, pero también sabe que en el medio de eso aprendí a orarle al Señor, a que me dé discernimiento a través de su Espíritu Santo, para que la semilla que Él deposita en mí, yo no le estoy diciendo que ustedes saben lo que tenemos, a veces muy poquito, pero aún esa semillita poquita que yo pueda plantar o sembrar, yo le digo, Señor, ayúdame a ser sabia a quien tú quieres que yo le haga llevar y que no podamos ser engañados, para que entonces en el momento que aparezca la persona a la que tú deseas que ayudemos, la semilla esté ahí para entregar ese poquito, porque también hay mucha gente que aparece sin una necesidad verdadera, sino con ganas simplemente de abusar. Sí. Sí, pero uno como que el espíritu le va señalando a uno. Por eso el Señor ya después empieza a agudizar el espíritu de uno, a quien sí o a quien no. Y yo a veces le he dicho al Señor, Señor, si esa persona no es real, su necesidad, que no llegue.
Hay no tres llegan. familias ahorita, una es de México, una es de Guatemala y una es de Nicaragua. Ya tienen que salir del refugio, pero van a llegar al apartamento vacío. Ya. Entonces, por eso a veces les pregunto esos platos, ¿qué van a hacer con estos platos? Porque ya me los están pidiendo y me los Claro. traigo. Les damos una lavadita y se los llevamos directamente a donde vayan al apartamento. Muchas veces yo no tengo, les soy honesto, yo no tengo, entonces pido así en las comunidades, algunas iglesias que me ayuden y les llevo. Eso es lo que me toca. Y a veces digo, ¿y por qué lo hago? Porque a veces hay que irse a 20 kilómetros de aquí o del otro lado, Pero creo que esa es otra forma pero es el también trabajo de pastoral. llevar el amor de Dios, llevar el evangelio, porque a lo mejor usted no podría el día de mañana llevarle a esas personas, o a lo mejor usted no va a necesitar decirle Dios te ama con mucha teología de palabras, sino que un Dios te ama y aquí está la ayuda, y esa persona va a recibirlo como que realmente es de Dios. Sí, ese es el mejor mensaje. Y es tan poderoso ese mensaje cuando ustedes lo entregan, porque hace poquito yo estaba en esa posición de las personas necesitadas como nueva en Canadá, y cuando llegaba una X persona con una cosita para mí, era tan poderoso, lo digo como testimonio con el Señor, que soy muy agradecida de su acojo y de su cuidado. Cuando alguien me decía, mira, no tienes la chaqueta adecuada, pero aquí está la chaqueta que vas a necesitar para el invierno. Es tan poderoso, de verdad lo doy como testimonio. Es el mejor, claro ejemplo de decir, hay un Dios que te ama, hay un Dios que cuida de ti, que se preocupa de ti. Es el amor, es muy lindo, es poderoso. Muy bien, hermanos. ¿Alguna otra cosita? Estamos terminando el día de hoy. Les agradezco bastante haberme aguantado otra hora y media. Espero que la próxima semana, si ustedes consideran que puedo dividir el capítulo en dos, el próximo capítulo. No, pero el próximo es el 28 y el 28 es bien cortico. ¿Qué? Va. El 29 es tal vez un poco más largo. Es que habla de... Se me olvidó porque tenía que compartirles de que Jacob, solo por un minuto, Jacob peleaba por la bendición de Dios, mentía por la bendición de Dios. La deseaba en el mucho. versículo, en el capítulo 32, algo así, se va a pelear hasta con el ángel para que lo bendiga. Sí, y no le importó que le deslocaran la cadera, el muslo, pero él con muslo deslocado, pero bendecido. Estoy bendecido. Sí, no te suelto, le dijo al ángel, no te suelto hasta que me bendigas. Y el ángel tocó su muslo, le dislocó el muslo, pero él iba feliz con su bendición. O sea, no creo que muchos estaríamos dispuestos a pagar tanto. Es que es un espejo, hermana. Fíjense que muchas veces consideramos de que no somos benditos porque ya me quebré la pierna, pues. Ajá. Y mire el ejemplo de Jacob, quedó cojo por la bendición de Dios. Y enfrentar a un ángel. Una vez escuché una historia, pastor, se la voy a hacer bien cortita, de un rey que iba con el ayudante y los habían encontrado una tribu, y resulta que le iban algo a cortar el dedo, y él sabía que le cortaban el dedo al rey, ¿no? Y él le echaba la culpa a Dios porque no lo había protegido, porque aquí, porque allá, porque el sirviente era el que le hablaba mucho de Dios. Y él le decía que no, que se dejara cortar el dedo, la cosa que le cortaban el dedo al rey, y eso, él furioso, pero resultó que la tribu esta eran caníbales, pero no comían cuerpos imperfectos, y el cuerpo de él, habiendo sido el dedo cortado, ya no era posible comérselo.
Entonces lo que él veía como que Dios no lo había, el Dios del siervo de él no lo había cuidado, porque le habían tenido que cortar el dedo, resulta que precisamente esa amputación de ese dedo era lo que le había salvado la vida. Claro. Entonces a veces tal vez le salvó la vida a la tribu también. Claro. Pero eso muchas veces lo vemos en realidad en la vida nuestra, porque muchas cosas que a nosotros nos parecen malas, que nos están pasando, resulta que al tiempo uno se da cuenta que es una bendición de Dios. Claro. Todas las cosas reabonan para bien. Para bien.